Ahora sí. Vamos a continuar con el tema de medio ambiente, pero ahora vamos a traerlo a la actualidad. Recordemos que anteriormente habíamos visto procesos en el pasado y lo que más destacábamos era que en el pasado pues se tenía una relación más, ¿cómo decirlo?, más estable o equilibrada con la naturaleza. Es decir, el consumo de productos o de elementos naturales era básico, pequeño, no era muy grande. Y de la misma manera se tenía mayor respeto. ¿Por qué? Porque para las poblaciones antiguas, la naturaleza en sí, la naturaleza misma, era un dios. En muchos casos incluso era una diosa. Por eso se le dice madre tierra o Pachamama, como se dice aquí en algunas comunidades indígenas. Este carácter sagrado de la naturaleza era vital para comprender los motivos por los cuales las sociedades antiguas tenían un equilibrio con el medio ambiente que los rodeaba. Pero con el paso del tiempo, pues este carácter sagrado de lo natural se fue perdiendo, ¿verdad? Este proceso se intensificó a partir de dos sucesos. El primero es el que ven aquí, la revolución agrícola. ¿Alguien sabe en qué consistió la revolución agrícola? Más o menos ocurría entre el siglo XV y el siglo XVI. No, ni idea. El paso del campo a la ciudad. Exactamente, ese fue uno de sus efectos más importantes. La revolución agrícola básicamente es cuando la cultiva o el proceso agrícola se intensifica, es decir, pasa a suplir grandes cantidades de personas. ¿Por qué? Porque alrededor del siglo XV y siglo XVI comienzan a aparecer lo que hoy llamamos ciudades modernas. Es por este motivo por el cual, pues entonces se intensifica la necesidad de consumo de productos agrícolas. Esta intensificación se traduce en creación de nuevas máquinas, la conquista de nuevos territorios, entre otras consecuencias. Y sí, para el ser humano, una de sus principales consecuencias sería que al no poder, o mejor dicho, a estas nuevas máquinas reducir la necesidad de mano de obra, pues esas personas que vivían en el campo no tienen en qué trabajar, lo que hace que se trasladen a esas nuevas ciudades, lo que permite después el desarrollo de la industria. Pero bueno, eso pasa después, años después. El primer proceso es que simplemente esos campesinos que ya no tenían cómo trabajar en el campo, pues se movilizan a la ciudad a suplir todos esos papeles que en las nuevas ciudades están sin o tienen gran necesidad de mano de obra, como artesanía, como cosas simples de construcción, entre otras cosas. ¿Por qué es importante para el medio ambiente? Como había dicho entonces, la revolución agrícola implicó la conquista de nuevas tierras para cultivo. Y esas tierras para cultivo tenían árboles, entre otras faunas naturales, digo, entre fauna y flora natural. Ahora, para lograr que un terreno sea posible cultivar en un terreno donde hay varios árboles, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Si hay muchos árboles para Talarlo. cultivar. Exactamente, talar. Pero en esa época se recurría a algo más. No solo, ellos casi no talaban, recurrían a lo que hoy es ilegal, que son las quemas forestales. Los europeos, porque esto fue un asunto más que todo europeo, porque pues en América todavía estaba el proceso o no se estaba desarrollando lo que es la conquista. Entonces esto fue un asunto más europeo. ¿Qué ocurrió? Los europeos necesitaban nuevas tierras para sembrar
Y como talar un árbol tomaba mucho tiempo, tomaron la decisión de algo más rápido. Llegaban e incineraban, quemaban todos esos bosques. De tal manera que libraban la tierra muy rápido y podían comenzar a sembrar lo más rápido posible. Obviamente esto tiene graves consecuencias. Una de esas es que, por ejemplo, le genera gran daño al suelo, lo que hace que después de un tiempo más corto, pues este ya no vuelva a ser fértil. Recordemos que cuando un suelo es usado constantemente, pues deja de ser fértil. Un ejemplo de eso es esos caminos que hay en los parques, esos caminos de tierra, que por el transitar constante, por lo que las personas lo usan constantemente, pues ese pedazo de tierra se muere y ya no vuelve a crecer ninguna planta, no crece ni siquiera el pasto. ¿Por qué? Pues porque tanto daño genera que se vuelva un pedazo estéril. Eso mismo ocurría al final con todos los lugares que se quemaban. Después de un tiempo tienden a, o mejor dicho, todas las zonas que se explotan tienden al final a quedar estériles si se explotan demasiado. Esto tiene graves consecuencias en la actualidad. Por ejemplo, en Europa hay muy pocos árboles, por lo cual ellos no tienen una industria maderera. Es decir, ellos no tienen árboles para talar. Los que tienen que protegerlos. Por eso Europa es una de las principales importadoras de madera, porque en Europa ya casi no hay árboles como para permitir la tala. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, pues, acabaron con la fauna local. ¿Listo? Bueno, eso nos lleva años después, entre lo que es el siglo XVIII y XIX, al proceso con mayor impacto sobre el medio ambiente, que es la revolución industrial. ¿Quién me puede decir en qué consistió la revolución industrial? En las máquinas, o sea, que empezaron a fabricar máquinas para que sirvieran más en las labores. Es el ¿Listo? proceso, el proceso de transformación económico, social, tecnológico. Exactamente, un proceso de transformación que no se limitó a lo económico, sino pues llegó también a lo social. ¿Listo? En el concepto o la definición más básica de la revolución industrial es básicamente el momento o periodo en que se desarrolla la industria. ¿Listo? Eso es lo más básico de la revolución industrial. O sea, no es que no existieran empresas anteriormente, no es que la gente se creara sus propias ropas, ni que creara sus propios cubiertos, ni sus propios platos. No, antes había industria, antes había pequeñas empresas. Lo que es relevante es que con la revolución industrial nacen las grandes empresas. Antes eran sitios pequeños, locales. En cambio, con la revolución industrial son industrias grandes que suplen toda la ciudad. En cambio, antes eran, por así decirlo, empresas que suplían barrios. En cambio, con estas nuevas industrias tienen la capacidad de suplir la necesidad de toda la ciudad. Hay un elemento fundamental para el desarrollo de esta revolución industrial y es un elemento natural, el combustible de esa época. ¿Quién sabe cuál era el combustible de esa época? ¿Mm? ¿El petróleo? No, el petróleo es algo más reciente. Carbón, profe, el carbón. Exactamente. El carbón. ¿Y qué es el carbón? Básicamente, ¿qué es el carbón?
combustible fósil, y esos que se echaban al fuego y quedaban... Sí, Mira, pero el carbón básicamente es madera quemada hasta un punto. Con eso se puede hacer carbón, con la misma madera. Cuando se quema, solo que hay que saber cómo desarrollarla. Pero bueno, el carbón era el principal, pues, ¿cómo decirlo? Se me fue. Producto energético de esa época. Recuerden, por ejemplo, la máquina de vapor que funcionaba a partir de la quema de carbón. ¿Listo? Ahora, ¿qué efectos tiene quemar el carbón? Por ejemplo, en un asado, si se acercan al humo que produce ese carbón, ¿qué les pasa? Contamina el aire. Exactamente. El carbón es un producto que contamina el aire. Y no solo contamina el aire. En ese tiempo, por ejemplo, no se tenía mucho cuidado en los manejos de desperdicios. Esto ocasionaba que pues era constante que los ríos fueran contaminados por los desperdicios humanos. No había un buen sistema de viaducto o de lo que aquí llamamos acueducto. Entonces, la revolución industrial, ¿por qué implicó un cambio muy fuerte con respecto al medio ambiente? ¿Qué efectos habrá tenido la revolución industrial sobre el medio ambiente? Más contaminación. Exactamente, mayor contaminación, la quema, la creación de industrias que todo el tiempo estaban arrojando humo hacia el ambiente, ocasionaron pues grandes daños a la naturaleza. Pero no solo era por los gases y contaminantes que se arrojaban, también era por la necesidad humana. ¿Por qué? Con la revolución industrial se generaron grandes avances para la salud humana durante todo el proceso de la revolución industrial. ¿Qué ocasionó esto? Pues que las personas en principio nazcan más, hayan más personas, lo que incrementa el número de elementos que hay que consumir, o mejor dicho, el número de elementos que hay que producir para que estas personas vivan. Al aumentar el tiempo de vida de las personas, pues se aumenta el tiempo de consumo. Es decir, entre más tiempo viva una persona, más cosas consume, relativamente hablando. No es una obligación, puede que una persona consuma menos. Pero pues no es lo mismo lo que puede consumir una persona hasta sus 40 años que si vive 80, 90 años. ¿Listo? Por eso, entre más tiempo vivan las personas, mayor necesidad de consumo tienen. ¿Esto qué ocasiona? A partir de la revolución industrial se incrementan los procesos de daño medioambiental. ¿La diferencia cuál era? La diferencia es que era en este tiempo las personas tenían una perspectiva muy concreta de la naturaleza. Como previo a esa época, la naturaleza siempre se había presentado como algo extenso, como algo por más que se consuma nunca se va a acabar, pues las personas pensaban en ese momento que la naturaleza era una especie de existencia infinita, por lo cual ellos pensaban que si consumían mucho no pasaba nada porque la naturaleza se regeneraba a sí misma, por decirlo de alguna manera. Lo que hoy en día sabemos es que esto estaba bien o estaba mal. Esta idea de la naturaleza como algo infinito.
¿Es correcta o es incorrecta? Con lo que sabemos actualmente. Pues es incorrecta porque pues Incorrecta. sí, está gastando, ¿no? Incorrecta. Exactamente. Esa idea es incorrecta. Pero la gente en esa época pensaba que sí era infinita. Que por más que el ser humano consumiera, la naturaleza se regeneraba a sí misma y que por eso no iba a haber problemas al respecto. ¿Cuándo es que la gente se comienza a dar cuenta de que esto no es verdad? Más o menos en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, alrededor del 1950 en adelante. Y esto se puede ver en un movimiento social que se llama hipismo. ¿Alguien sabe lo que es el hipismo o lo que es un hippie? ¿Esos que aman la naturaleza y fuman mucho? Sí, básicamente ese es el, digamos, el estereotipo que se tiene del hippie. Esos que no se bañan y todo el tiempo andan fumando marihuana. Pero bueno, eso es solo una parte. Realmente no es que sea así. El hipismo es un movimiento que promueve principalmente el cuidado a la naturaleza y a la protección y o mantenimiento de la paz humana. El ser humano no se preocupa realmente por la naturaleza, sino hasta este momento. Hasta este momento es que el ser humano comienza a tomar conciencia de que la naturaleza es finita y que cada acción tiene unas consecuencias sobre el medio ambiente. Pero bueno, ahora, una de las cosas actuales que tiene un efecto sobre el medio ambiente es lo que se conoce con el término de globalización. ¿Qué es la globalización? ¿Qué sería? Teniendo, por ejemplo, Que una empresa se vuelve tan grande como para nivel global, nivel mundial. Exactamente, eso es lo que tenemos aquí, un ejemplo de cómo grandes empresas, varias, porque no se limita a solo una, un montón de empresas dejan de lado esas fronteras geográficas y políticas y se inmiscuyen o se incluyen dentro de todo el mundo, dentro de todo el globo. La globalización es esta idea de mercado amplio, de mercado ya no local, sino un mercado global con empresas de carácter multinacional. Es decir, en casi todos los países, en casi cualquier lado del mundo, hay McDonald's. Sí, en casi todos los países del mundo hay restaurantes de McDonald's. En casi todos los lugares se puede conseguir una gaseosa Coca-Cola. Son empresas que alcanzan un nivel mundial. Ahora, ¿por qué es importante la globalización sobre el medio ambiente? ¿Qué efectos tendrá la globalización sobre el medio ambiente? ¿Qué efectos tendrá la globalización sobre el medio ambiente? Yo pensaría que como tienen que hacer más cosas para mandarle a todo el mundo, gastarían más productos o minerales de la naturaleza o harían más contaminación. Exactamente, se incrementa el consumo de recursos naturales. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo suplir las necesidades de un país que suplir las necesidades de todos los países en el mundo. Ese es uno de los efectos de la globalización. Se incrementa el consumo de materias primas. ¿Qué otro efecto se les ocurre? La sobrepoblación. Exactamente. Generar mejores condiciones de vida, y eso es algo que trae la globalización, generar mejores condiciones de vida para las personas, pues hacen que vivan más tiempo, y si no se crean buenas campañas de sexualidad, pues las personas siguen teniendo hijos por montones.
lo que genera la sobrepoblación. Y la sobrepoblación, pues, incrementa el consumo de materias primas, incrementa la necesidad de terreno, lo que incrementa, pues, la expansión de lo artificial sobre lo natural. Por eso es preocupante el fenómeno de la globalización, ¿listo? Bueno, un efecto más psicológico, más individual de la globalización es el consumismo. ¿Qué entienden ustedes por consumismo? ¿Qué será? Aquí tienen una imagen para ejemplificarlo. ¿Qué será el consumismo? Comprar mucho. Básicamente Avaricia. es eso. Comprar mucho, tener mucha avaricia. A nivel psicológico, pues el consumismo tiene un efecto inmediato, que es esta dependencia material a objetos para mantener su estabilidad psicológica. Hay, por ejemplo, personas que se obsesionan con comprar. A veces salen en películas, por ejemplo, personas que dicen se deprime y su primera opción o su primera respuesta no es, bueno, voy a pensar porque me estoy sintiendo mal, sino que su primera opción es, bueno, estoy deprimido, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me voy a ir a comprar algo. Usualmente el cine es muy estereotípico al respecto del consumismo y suele en las películas imponérselo a las mujeres. Suele. Estoy deprimida, entonces voy a un centro comercial a comprar cosas. El cine es así, el cine es estereotípico. Pero esto realmente no es así. No es que solo las mujeres sean consumistas. Los hombres pueden ser consumistas. Otra cosa es que por cosas de estructura social compran cosas diferentes. Las mujeres pueden comprar, digamos, siguiendo el estereotipo del cine, zapatos. Y el hombre puede comprar, pues, digamos que videojuegos. Se gasta un montón de platas en videojuegos. Eso es consumismo. La idea de que para estar bien, para estar o para encontrarme bien, tanto física, psicológica y socialmente, yo tengo que comprar. Este efecto se ve, por ejemplo, en relaciones sociales. Cuando una persona tiene el celular del año pasado y dice que se tiene que comprar el que va a salir ese año, el nuevo que va a salir, porque si no, deja de ser tendencia, deja de estar de moda. Entonces, se cambia ese celular que tiene cada año. Es decir, tiene, digamos, el iPhone 10 y al siguiente año igual se va a comprar el iPhone 11. Siendo que por lo menos los celulares aguantan un poquito más de un año. O sea, si uno tiene el celular de la penúltima generación, no es bueno comprar un celular nuevo, solo porque salió uno nuevo cada año. Ahora, una de las cosas que más daño o más efecto tiene sobre la naturaleza son las grandes ciudades. En el caso de Bogotá, pues Bogotá es la mayor o la ciudad más grande en términos poblacionales. Es decir, Bogotá es la ciudad con mayor, digamos, índice de individuos. Es decir, en Bogotá es donde hay más personas en el territorio colombiano. Las demás ciudades pues tienen menor cantidad de personas. Eso es lo que explica pues que aquí haya sobrepoblación, los trancones, las grandes cantidades de personas movilizándose en el transporte público. Cosa que si bien sucede también en otras ciudades como por ejemplo Medellín, pues no es tan impactante como acá. ¿Por qué? Pues porque la población de Bogotá es muchísimo mayor. Hace algunos años había que reunir 3 ciudades como Medellín, Cartagena y Barranquilla para llegar a la misma cantidad de personas que vivían en Bogotá. En Bogotá hay mucha gente, básicamente. Ahora, ¿qué efectos tienen las grandes ciudades sobre el medio ambiente? ¿Qué es tan fácil, por ejemplo,
nosotros que vivimos en la ciudad, qué tan fácil tenemos encontrarnos con la naturaleza, con plantas principalmente. ¿Qué tan fácil? Ustedes salen y ya se encuentran con espesos bosques, grandes cantidades de árboles, terrenos completamente cubiertos por pasto. ¿O qué es lo primero que encuentran al salir de las casas? Más Pau, casas. Pues estudiantes y casas. sí, pero en el suelo, ¿es tierra, pasto, flores? No, cemento. Exactamente. No es tan sencillo encontrar vegetación en la ciudad. Por eso se les llaman zonas verdes a esos pequeños espacios con plantas. Porque la mayoría de lo que cubre la ciudad es artificial, es decir, es creado por el ser humano. Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar, ¿listo? Ya casi terminamos con la parte teórica, entonces vamos a pasar con, pues, la aclaración de cualquier... Siendo, las grandes ciudades tienen un efecto inmediato sobre el medio ambiente. Por ejemplo, ríos potables en Bogotá. ¿Alguien sabe? Yo que sepa ninguno, profe. O sea, todos están contaminados. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, lagos o lagunas que como son estancados, entre otros acuíferos, por decirlo de alguna manera, es decir, zonas de agua, eso sí es posible mantenerlos estables. Pero ríos que como se movilizan por toda la ciudad, pues eso sí es muy poco probable encontrar alguno que sea potable. Digamos que puede ser que hayan algunos que no estén tan mal, algunos, pero pues no son ríos de los cuales ustedes digan o puedan decir, bueno, voy, tomo algo de agua y listo. No, eso en las grandes ciudades no pasa. Si ustedes llegan a tomar agua de los ríos que se encuentran en Bogotá, pues muy probablemente vayan a terminar sumamente enfermos. Pero bueno, eso es solo un ejemplo de los grandes efectos que tiene la ciudad sobre el medio ambiente. Otro efecto es, por ejemplo, lo que ocurre con el relleno de Doña Juana, el que se encuentra al sur. ¿Alguien sabe qué está pasando ahorita con respecto a esa zona? O lo que se llama relleno de Doña Juana, que es la zona donde llegan todos los desechos de Bogotá. No, ni siquiera la conocía, profe. Bueno, se le llama relleno de Doña Juana, ¿por qué? No me acuerdo. Pero es la zona donde llega la gran mayoría de los desechos que se generan en Bogotá. Es decir, toda esa basura que sacan los padres en sus casas a ciertos días de la semana, termina llegando a un relleno sanitario, que es el nombre que se tiene en general esos lugares, relleno sanitario. Ahí es donde se almacenan, al final pues se incineran o se entierran. En el relleno de Doña Juana lo que hace es enterrárselos bajo tierra. ¿Qué ocurrió? Pues que ese relleno ya está en sus límites de capacidad, ya no tiene más posibilidades de mantener toda la basura que se genera en Bogotá. Y constantemente hay, por ejemplo, pues, digámoslo, derrumbes, por decirlo de alguna manera. Hay tanta basura que ya no hay dónde colocarla. ¿Cómo se enfrenta este problema? Pues haciendo lo que hizo Japón, creando una cultura no del desecho, no de la basura, sino del reciclaje. Pero pues es más fácil lo que proponen los políticos.
colocar un territorio nuevo donde se cree un nuevo relleno sanitario. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dicen de Peñalosa es más fácil y es más barato. Por eso es lo que van a hacer. Lo mejor sería crear una nueva cultura, pero pues eso consume tiempo y recursos económicos. Nunca nada es tan sencillo. Pero bueno, todo esto, todo lo que ha ocurrido en la historia hasta la época actual, nos ha llevado a lo que se conoce como una crisis medioambiental. El máximo ejemplo de esta crisis medioambiental es ¿quién sabe? ¿Qué será ese efecto daño sobre la naturaleza máximo o que más se tiene en cuenta? El ejemplo absoluto de la crisis medioambiental en la que vivimos hoy en día. ¿Que a nivel global o Sí, más a de nivel naturaleza? global. A nivel Pues, la global. contaminación, ¿no? La Sí. contaminación, los daños, La ¿no? contaminación, ¿a qué fenómeno climático nos ha llevado? Global. A tornados, tsunamis, cosas así, ¿no? Sí, pero todo eso se reduce o bueno, se generaliza en un fenómeno que ya mencionaron, creo que fue Daniela que lo mencionó, que es El calentamiento global. exactamente. Ese es el máximo ejemplo de la crisis medioambiental en la que vivimos hoy en día. El calentamiento global. Es decir, ya hay tantos contaminantes en el aire que el calor se ha incrementado aquí en la Tierra. Y eso tiene muchos efectos. Uno de esos efectos es, para empezar, mayores temperaturas, la generación de tornados, incluso en algunos casos, la quema o las grandes quemas de árboles que se generan pues por basuras que son calentadas por el sol intenso en zonas específicas y pues esto consume vegetación. También que se sequen ríos, lo que al final se ocasiona a la muerte de varias plantas y animales, entre muchas otras cosas. El calentamiento global es el ejemplo absoluto de la crisis medioambiental que enfrentamos hoy en día. ¿Por qué es importante? Pues porque nosotros vivimos en este mundo y para eso necesitamos de la naturaleza. No hay otra respuesta, o bueno, sí, esa es la más general. El problema es que hay varios políticos, como por ejemplo el señor Donald Trump, que salen con unas, pues, no tiene otro nombre, babosadas, por ser, no decir una grosería más grande, que llegan y dicen que el medio ambiente no tiene ninguna crisis, que todo está bien, que el cambio climático o el calentamiento global, incluso llegó a decir que el calentamiento global era un invento de China para controlar la economía. Eso lo dijo hace algún tiempo. Ahorita ha salido, por ejemplo, con lo que el clima, que se estaba viendo que en Estados Unidos se había incrementado en las temperaturas de calor durante los veranos, llegó y dijo que eso se iba a estabilizar pronto, que el clima se iba a estabilizar por sí solo. Trump no es un buen político, entonces ahorita están en elecciones, ojalá gane el otro, Biden. Cualquier persona es mejor que Trump, pero bueno, al parecer los estadounidenses son tan malos para votar como los colombianos, entonces de pronto vuelve a ganar Trump. Bueno, chicos, chicas, con esto concluimos la parte teórica. Vamos a pasar con lo siguiente que les había mencionado, que era pues, ¿alguien está diciendo algo? Bueno, vamos a pasar con la siguiente parte, que era, denme un segundo, revisar esta
lista. Bueno, denme un segundo, paro con la grabación. Bueno, entonces, esto es sexto. Esto está octavo. Denme un segundo que esto. Bueno, entonces, bueno, aquí tienen el registro de faltantes, como les digo, actualizado hasta la semana 35. Me falta actualizar lo que me hayan enviado en la semana 36. Entonces, si me enviaron algo en la semana 36 y ya les respondí, no se preocupen, entonces ya les voy a, el día de hoy subo pues lo que me hayan enviado hasta esa semana. Esta semana reviso lo que es la semana 37 y la 38, ¿listo? Para que así la próxima semana ya podamos ver concretamente lo que a cada quien le falta. Como ven, pues hay estudiantes que les falta la mayoría 1, 2, 3 trabajos. Una pregunta. Sí, dime. ¿Van a haber nivelaciones este periodo? Pues quería que me puse a No pensar. les podría decir todavía. Habría que esperar a ver qué dice las directivas. ¿Listo? Y otra pregunta, profe. Ya tengo la semana 34, que es la que le debo, ya la tengo aquí en el cuaderno. ¿Se la puedo enviar? Sí, claro. Esto es más que todo para que tengan en cuenta, como les digo, esto está actualizado hasta la semana 35. Entonces, si alguno de estos trabajos, de los que están acá, ya me lo habían enviado previo a la semana 35, es decir, hasta la semana 35, digamos que me lo enviaron la semana 34, si ya me lo habían enviado, vuélvanlo a enviar porque es probable que no lo haya recibido. ¿Listo? Como ven aquí, la mayoría ¿Cuál, profe? hasta la semana 35. Hoy actualizo la semana 36 para que la próxima semana podamos volver a revisar esta lista ya con el registro completo. ¿Listo? Esto es más que todo para que les recuerde cuáles eran los trabajos. Por ejemplo, el de la semana 31 era el quiz. Que les falta esa nota, envíenme un mensaje para que yo pueda ¿Revisarlo? revisar la plataforma de Quizzes, a ver si fue que se me pasó o fue que registraron mal el nombre. ¿Listo? Profe, solo hay 38 semanas. ¿Eso solo quedan 2 sí. semanas? ¿O? No, solo queda esta semana. ¿Y ya se acaba Me imagino que la próxima semana pues toca esperar a ver. No es que ya después de esa semana ya, porque pues es posible que les den tiempo para entregar. Yo les estoy diciendo esta semana para que se tomen el tiempo de si les falta alguna de estas y la próxima semana si les llega a faltar alguna de estas de acá. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Cuál es el trabajo de la semana 34? Eso les voy a decir. Bueno, entonces, el trabajo de la semana 32 era el castillo. El de la semana 33 era el dibujo de los procesos de producción. ¿Listo? El de la semana 34 era el dibujo de una máquina que ustedes imaginaran, el modelo de una máquina, más el párrafo explicando pues para qué servía esa máquina que se imaginaban ustedes. Y el de la semana 35 y 36 son las exposiciones, el de las 35 las diapositivas. La de la 36 es la exposición, concretamente, creo. Sí. Profe, yo la 33 ya se la envié hace rato. No sé por qué me parece pendiente. Bueno, vuélvemela a enviar porque como te digo, si la enviaste hace rato y sigue pendiente, es probable que por alguna cuestión, porque a veces pasa, la plataforma nunca me las envía. Eso me ha estado pasando más que todo las últimas semanas. En la plataforma veo mensajes de ustedes, pero al correo nunca me llega ningún mensaje. ¿Listo? Bueno, entonces miren bien cualquier cosa que les falte y si ya lo enviaron hace varias semanas, vuélvanlo a enviar. Si lo enviaron lo que es la semana 36 y 37,
pues revisen que ya les haya respondido, ¿listo? Excepto de la semana 37 porque, como les digo, esa no la he podido revisar, entonces es probable que no les haya respondido aún. Profe, una pregunta, ¿qué era lo que tocaba enviar de la semana 36? La semana 36 es la presentación, más que todo. Entonces, de la semana 36 no tenían que enviar nada, solo me falta subir las notas y ya hicieron la presentación. Si no han hecho la presentación, sí les tocaría, como les digo, sí les tocaría pues enviar un video haciendo o grabándose haciendo la presentación. ¿Ve qué son esas X? La asistencia. Esto es la asistencia. Sí, la semana 36 será la presentación, la semana 35 son las diapositivas. ¿Qué es lo otro? Lo que es la semana 32 es el castillo. Recuerden que era un dibujo o un castillo ya más detallado, una maqueta, por decirlo de alguna manera. La semana 33 era el dibujo, ¿se acuerdan que yo les había dicho realizar un dibujo el proceso de producción de un producto o el proceso histórico? Es decir, ya varios lo han hecho, pero para quien le falte, pues enviarlo. Todavía pueden enviarlo. Obviamente, pues les reduzco la nota dependiendo de, pues por el tiempo. Pero si hacen un buen trabajo para que hubiera sido para un superior, pues les pongo un alto. No a todo el mundo pues les voy a poner un básico, ¿listo? Ahora, si es un trabajo que si merece una nota de básico o alto, pues sí tendrá un básico, ¿listo? ¿Queda claro entonces? Como les digo, hasta la semana 35, entonces faltaría eso. Ya la próxima ¿Pero semana. será que me puede decir cuáles son los trabajos de la semana 36 y 37? La de la 36 es la presentación y la de la 37 fue este proceso de discusión que tuvimos en clase. Entonces, pues todas las personas que participaron en clase ya tienen la nota, solo me falta subirla. Y las personas que no participaron en la clase, pues tendrían que enviar la actividad que dice en la guía. ¿Listo? Ahora, vamos entonces con la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es sumamente sencilla. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que decía? Yo les había dicho que tenían que ver la guía con anticipación porque pues era vital para esta semana. ¿Ver una película, algo así? Exactamente. Ver una película, hacer un breve resumen y una reflexión. Bueno, denme un segundo que esto se quedó atorado. Bueno. Voy a dejar de compartirles la pantalla. Y vamos a empezar entonces con el debate. Sobre las notas de las exposiciones, yo se las voy a estar indicando. Si envían el mensaje por la plataforma, ahí les coloco qué nota tuvieron y por qué. O bueno, recomendaciones. Como les dije, pues ya revisé todo lo de la semana 36, entonces por ahí ya les revisé las diapositivas. Y la semana 37 la voy a estar revisando esta semana junto a la semana 38, ¿listo? Para que si enviaron el mensaje, pues les estaré respondiendo esta semana, ¿listo? Si no, ya sería la próxima semana, pues cuando tenga todo subido, ahí saldrá si es superior, alto o básico. Bueno, ¿queda claro entonces cuál es la actividad? Entonces, ahí está la película. Como les digo en la guía, se puede ver en Netflix. O, para los que no tienen Netflix, ahí hay un enlace de una página que es segura. Es un sitio seguro. Entonces, no debería tener ningún virus. Pero bueno,
para que puedan ver la película. La película se llama La princesa Mononoke, que es una película japonesa realizada por Estudio Ghibli. Estudio Ghibli pues era un estudio, considerando que pocas personas se han visto la película, entonces tocaría que todo el mundo haga la actividad que dice en la guía, porque pues no puedo hacer un debate sobre la película cuando la mayoría no se ha visto la película. Entonces vamos a hacer, por así decirlo, un pequeño resumen y reflexión sobre la película. Obviamente voy a tratar de evitar cualquier spoiler, pero la mayoría, es decir, todos, entonces Al final tendrían que muere el hacer lo que protagonista. dice la guía. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice la guía? Pues escribir un resumen de la película, qué es lo que aprendieron viendo la película y una reflexión respondiendo a determinadas preguntas. ¿Queda claro entonces la actividad de esta semana? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Ahí tienen los enlaces. Yo, si tienen Netflix, les recomiendo siempre verla en el lenguaje original. Yo ya casi no veo, pues, doblajes en películas. ¿Por qué? Pues porque así van aprendiendo idiomas. Es una buena forma de aprender más que todo a identificar cómo se pronuncian las palabras. Entonces, les recomiendo, pues, ya no ver tantas películas con doblaje al español, sino verlas en su lenguaje original. También es un modo importante de aprender, por ejemplo, inglés. ¿Listo?